Hola, un saludo para todos. Bienvenidos a este primer podcast de mi hermano y yo. Un proyecto que la verdad lo hemos tenido bastante diferido y que estábamos en deuda de hacer, porque qué mejor que una persona que pues ha sido multicampeón en el fútbol colombiano y que tiene tantas historias, tantas anécdotas y tanta experiencia como Jaime de la Pava para armar esta conversación que vamos a hacer desde aquí, desde hoy, hasta, bueno, hasta que nos salga pelo, ¿no? Más, 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 más problema para mí que para ti, para cumplir la Sí. promesa. Pero bueno, Eh, hermano, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, Carlito, buenas noches. Gracias por esta idea que veníamos hablándola hace un tiempo atrás. Y bueno, ya aquí empezando, no solamente las ideas hay que dejarlas ahí en el aire, sino hay que empezarlas a plasmar y a desarrollar. Bueno, muy bien. Acabó el Mundial ayer con el triunfo de España. ¿Qué conclusiones has sacado desde el punto de vista técnico, ¿no? de este campeonato? A ver, Carlitos, creo que el campeón es España, es un merecido campeón. Su arranque no fue el mejor con el empate con Cabo Verde, pero indudablemente uno con los antecedentes de España, cuando fue campeón de Eurocopa y todo el proceso de eliminatorio, el proceso de la Eurocopa, en esa observación de esa selección, indudablemente que ratificó ese extraordinario trabajo colectivo que tiene. Es un trabajo al final de una estructura muy sólida desde el deporte en general de España, porque podemos hablar aquí de muchos deportes donde ellos son potencia, pero Ujú. específicamente el fútbol es dentro de su estructura de selecciones, de su cantera, sobre todo aquí hay un club que le aporta una base fundamental que es la Masía del Club Barcelona Fútbol Club, FC, y indudablemente para mí gana la mejor selección del Mundial. Eh, Muy bien ganado, con una estructura y un modelo de juego muy consolidado, con jugadores que fueron de menos a más. Creo que al final el nivel de Rodri fue fundamental para darle ese soporte, ese eje central alrededor de Rodri, que es el actual balón de oro del mundo, y lo ratificó. Entonces, al final, rodeado de jugadores como Cubarsí, jugador de 19 años, el mismo Yamal, que de pronto no estuvo en su 100%, creo que fue un jugador que estuvo a la mitad de su capacidad y de su nivel que le conocemos, pero tuvo Oryazábal, fue un jugador determinante para el aporte de gol. Y la estructura defensiva, un equipo con mucho equilibrio, recibió solamente un gol y creo que es un merecido campeón del mundo. Después ya podríamos hablar de otras selecciones. Creo que Inglaterra fue una buena sensación. Creo que llegar al podio nuevamente después del año 66, donde ellos fueron locales y fueron el único título mundial que tienen en su localía. Creo que hicieron un gran mundial. Y después hay muchas cosas para hablar. Yo creo que para los suramericanos, la sorpresa de Uruguay, el nivel tan bajo que trae Uruguay en mayores y en todas sus categorías. El año pasado estuve observando el sub-17 en Cartagena y Uruguay no clasificó. Ujú. Entonces Y ya viene, llevaba un sub-20 también que no clasificó. claro, el Uruguay viene sub-20, en el, categorías inferiores con muchos problemas. claro, el sub-20 también no clasificó y viene arrastrando eliminadas de esas categorías base que ellos siempre han sido fuertes y lo está pagando la mayores. Y después Brasil también, yo creo que me sorprendió mucho, por ejemplo, el nivel de los laterales, que tú sabes, Carlitos, que los mejores laterales del mundo siempre los ha sacado Brasil y creo que esa fue una de las grandes debilidades
de esta selección de Ancelotti, los laterales, siempre con laterales como Roberto Carlos, Cafú, Dani Alves, Junior en los 80, Branco. Entonces yo creo que ahí me parece que Brasil dio ventaja. Algunos jugadores como Casimiro ya creo que en su culminación de su carrera no fue el aporte que seguramente esperaba Ancelotti de él. Y bueno, Brasil tendrá que hacer una reingeniería y buscar nuevamente ese poderío y ese potencial que tiene Brasil en el mundo. Ecuador creo que llegó a una instancia que creo que podía llegar. Colombia creo que pudimos haber llegado a haber dado un pasito más. Me parece a mí que a cuartos creo que era el puesto que para mí antes del Mundial tenía Colombia. No perdimos, al final pues nos tocó irnos por lanzamientos desde el punto penal. Por ahí rendimientos individuales que no fueron los mejores, como el caso de Luis Díaz, que es nuestro mejor jugador en este momento en el mundo y no llegó en su forma deportiva ideal. Algo que antes del Mundial lo hablábamos y era la gran interrogante que teníamos, que ojalá nos llegara en un buen nivel. No llegó en un buen nivel y creo que al final hubo cosas interesantes como lo de Puerta, ¿no? Como lo de Puerta, este chico John Arias, me parece que el profe lo pudo haber tenido más en cuenta en esos minutos contra Suiza. Me parece que él pudo haber aportado un desequilibrio en un juego tan cerrado. Era el aporte de gol, de hecho había marcado el último gol contra Ghana que nos da el paso a octavos. Y bueno, creo que ahí hay una estructura interesante para seguir trabajando, seguir consolidando y soñar con posiciones de vanguardia más adelante en el Mundial y volver a la final de la Copa América dentro de 2 años. Bueno, para hablar de Colombia, pues hay varios temas. El primero que me gustaría conocer tu opinión es, primero James y la preparación de James para un mundial. En semifinales, cuando Argentina le gana a Inglaterra, Lionel Messi habló, le preguntaron sobre su nivel y él hablaba de su preparación para este mundial y habló que había hecho un trabajo mm, muy detallado y muy riguroso en cuanto a la parte física. James Rodríguez se desconoció en algún momento que no compitiera o se le restó importancia a eso, porque según algunas opiniones que pasaban ya a lo paranormal, existía una transformación cuando James Rodríguez se ponía la camiseta de la selección Colombia. Pero cuando vemos un fútbol como el de ahora, que es altamente físico, de una exigencia física tremenda, cuando vemos jugadores de edades como de 22, 23 años, el caso de Jude Bellingham, por ejemplo, llegar y competir después de una temporada tan agotadora como la que se vive en las ligas y llegar al mundial y también los viajes, el cambio de temperaturas y ver a un jugador de 22 años que le cuesta también llegar a jugar esos 8 partidos que ahora es este mundial. ¿Crees que en el caso de James Rodríguez se dio mucha papaya en cuanto a esa preparación? Mira, Carlitos, yo creo que guardando el debido respeto frente a un colega, pero seguramente podemos dar nuestro aporte y nuestro concepto. Creo que James pudo haber sido un buen revulsivo. Yo creo que James no estuvo en su forma y como bien tú lo dices, el fútbol actual requiere de jugadores y sobre todo en esa zona central del campo, en los centrocampistas actuales, tienen un perfil desde el punto de vista físico, táctico, técnico, psicológico, porque hay que ver esa parte también, cada posición requiere una caracterización psicológica. Eh, entonces yo creo que en ese aspecto el fútbol actual nos está dando esas pistas
para pensar que se requieren de jugadores y volantes como por ejemplo los tiene España, ¿no? Un Rodri, un Olmos, Fabián Ruiz. ese Fabián Ruiz, ese recambio de jugadores como Pedri, que de pronto no estuvo en su nivel habitual como lo tiene en el Barça, pero son jugadores que te dan una dinámica en el fútbol, esa rotación posicional que se requiere hoy para tener esa movilidad permanente de juego con una estructura organizacional adecuada, porque no es solamente rotar por rotar, sino tener mucho orden. Y yo creo que James en eso no tenemos ese James y no lo tuvimos. Y yo creo que ahí es dar ventaja y yo creo por eso que pudo haber sido un buen revulsivo, pero no fue el aporte que lo llegamos a tener, por ejemplo, en Brasil 2014. La variable edad es una variable que todos nos va a pasar factura en la vida, en el deporte, en la profesión. Y entonces también tenemos que saber eso y creo que en ese orden de ideas, con el debido respeto, me parece que se dio ventaja. Me parece que James no, ahí teniendo jugadores como Puerta, en esa dinámica que hoy se pide y se exige en el fútbol actual, pues nos demostró que tenemos un jugador para lo que viene muy importante y estar a la par de la exigencia de lo que pide hoy el fútbol. El segundo tema de tres que voy a tocar aquí en este programa, porque al final vamos a terminar con otro, es los delanteros y el papel de los delanteros en esta selección. Eh, Cada vez que no hay gol, se le señala al delantero y casi que se le pega directamente al jugador. Pero cuando uno ve que esos delanteros en sus respectivas ligas han sido figuras y goleadores, pues uno está convencido que esos jugadores son buenos jugadores, buenos delanteros, pero que necesitan del acompañamiento, del funcionamiento, del buen funcionamiento de un equipo. Y al final, pues ellos no tienen la culpa de que el equipo esté desconectado o no esté funcionando para que ellos tengan mayor probabilidad de anotar goles o por lo menos se le creen opciones a esos delanteros. Eh, ¿Cuál es la conclusión acerca del rol de los delanteros, en este caso Luis Suárez, John Córdoba o cualquiera que hubieran colocado allí como delantero en Colombia para al final irse sin goles? Porque al final Colombia hace un gol Luis Díaz y el goleador es el lateral, Daniel Muñoz. No, Carlitos, al final el delantero hoy depende de una cohesión de fútbol, de colectiva de un equipo. Eh, es difícil que un delantero pueda marcar goles cuando toda una estructura de generación, tú sabes que el fútbol partimos de una zona de seguridad, una zona defensiva, después viene una zona de creación donde empezamos a gestar todas las jugadas y una zona de finalización. Entonces esa zona de finalización se vuelve fuerte en la medida que nuestra zona creativa y nuestra zona de generación tenga esa sincronía, ese entendimiento de juego colectivo, de una estructura de juego clara. El aporte de los volantes hoy día, llegadores, que puedan complementar a espacios libres, llegar a zonas donde generen espacios, donde crear espacios. Y lo que hablamos ahora, esa rotaciones posicionales, esa movilidad permanente es muy importante y eso lleva a que el delantero o los delanteros puedan tener posibilidades de gol. Lo vimos en un Haaland. Haaland marcó creo que 7 goles y Haaland fue el producto de culminación de la jugada de una generación de fútbol de esa selección de Noruega que fue muy, muy interesante, una selección
que, que a futuro, seguramente para el próximo Mundial, va a estar nuevamente ahí peleando. Le gana y elimina a Brasil. Entonces, creo que no tuvimos esa generación, esa claridad. Y creo que tampoco tuvimos el buen momento porque Córdoba llega al Mundial con muchas dudas físicas. Ujú. Después se ratificó en la situación lamentable que termina en su lesión, que lo saca prácticamente del Mundial en el partido contra, creo que fue Ghana Ujú. Contra Ghana. contra Ghana. Entonces, después Suárez, ver a Luis Suárez en su dinámica en el club, en su club en Portugal, no lo vimos en esa dimensión como Luis Díaz en el Bayern. Entonces creo que ahí tuvimos ese déficit ofensivo, porque Luis Díaz tiene los mejores números en su carrera ahora del Bayern, en Ujú. cuota de gol, en asistencias, mucho mejor que en esos números que en su etapa por el Liverpool. Y yo creo que nos faltó eso. Me parece a mí que, mira, los primeros en la tabla de goleadores de este mundial fueron los que llegaron a semifinales. El Ujú. goleador Mbappé llegó a semifinal, después está Messi, llegó a la final, Ujú. Bellingham llegó a la semifinal, Kane. Kane llegó a la semifinal. Entonces al final es el resultado cuando tú peleas un campeonato a nivel de liga, a nivel de Copa Libertadores, a nivel de Copa América, a nivel de Mundial. Tú tienes ese equilibrio cuando tienes esos jugadores aportando una cuota de gol importante y teniendo el uno con una buena característica defensiva, con su estructura. Lógicamente no depende solamente de un arquero, sino de una estructura defensiva colectiva como la tuvo España, que solamente recibió un gol en todo el mundial, y eso al final le da réditos para poder ganar el título mundial. Bueno, y la tercera sobre Colombia es la intervención del seleccionador. Eh, Teniendo como ejemplo España, España comenzó el campeonato mundial teniendo a Pedri como titular, como Marcos Llorente en el lateral derecho como titular. Eh, y cuando pasa ese primer partido con empate frente a Cabo Verde, el seleccionador rápidamente mueve sus fichas y entonces a Pedri le dice, muy bien, muchas gracias, pero vas al banco. Y entra Fabián Ruiz. Y a Llorente le dice, muy bien, muchas gracias, pero vas al banco. Y entra Pedro Porro. Y esos ajustes que hizo el seleccionador, pues potenciaron al equipo. Eh, Vimos la intervención del seleccionador en la semifinal de Argentina frente a Noruega, frente a Argentina frente a Inglaterra, cuando iba ganando 1-0 Inglaterra y el seleccionador Thomas Tuchel empieza a hacer cambios defensivos, a meter centrales y al final su equipo quedó arrumado eh, y perdió el partido, se lo remontaron. Esa intervención de los seleccionadores en Colombia, tampoco vi yo esa búsqueda de soluciones o herramientas, la utilización de esas herramientas para de pronto en lo que estaba fallando Colombia. Y nos quedamos sin ver a jugadores que, pues, es una especulación, pero de pronto podrían darle otro aire al equipo, inclusive moviendo las mismas piezas que colocaba como titular, pero en otros sectores del campo. El caso de John Arias, por ejemplo. John Arias podría haber jugado un poco más adelante como media punta, darle la posibilidad de jugar a Carlos Gómez, un extremo que podría marcar de pronto algún desequilibrio, Carrascal también. Entonces, esa injerencia del seleccionador colombiano, esa búsqueda constante, no sé si el técnico o se nubla o está muy enfocado en su idea y se vuelve un poco tosudo o terco a la hora de que su idea en algún momento salga, pero en estos torneos es muy rápido. Si tú no haces los ajustes que se requieren en el momento en el que se requieren,
pues se va al torneo y quedas eliminado. Y España es un ejemplo claro de ese conocimiento del seleccionador a sus jugadores y cómo no le dio miedo de modificar lo que tuviera que modificar. Sí, Carlito, yo creo que es un torneo muy corto, rapidísimo, juegas cada 4 o 5 días y esa habilidad del entrenador con su cuerpo técnico, pues no es solamente el entrenador, yo creo que hoy los staff de trabajo, hoy hay unos apoyos al entrenador muy grandes desde la tecnología y desde las áreas interdisciplinarias como la medicina deportiva, el médico deportólogo, los fisioterapeutas, porque los jugadores te llegan a un mundial como este con una carga de temporada con más de 60, 70 partidos de alto nivel, sobre todo los europeos. Aquí llegan los mejores jugadores del mundo, entonces llegan con una carga de una temporada muy exigente, no solamente desde el factor físico, sino creo que más bien desde el factor psíquico, desde la parte mental, el jugador arrastra un desgaste descomunal y ahí es donde el seleccionador tiene que mirar en qué punto llega cada jugador desde el primer día que se encuentra previo al mundial. Entonces yo creo que el que mejor maneje eso que tú estás diciendo es el que te lleva Uh-huh. a mejores resultados. Eh, de pronto puede uno fallar, eso nosotros los entrenadores no somos infalibles, pero creo que en ese apoyo del staff, del cuerpo técnico, del preparador físico, del médico deportólogo, de los fisios, hoy día prácticamente hay selecciones que tienen prácticamente una persona para 2 jugadores que se encargan de manejarle todo, desde la parte nutricional, desde la parte de todo, porque se vuelven, son grandes empresas, porque tú vas a ver el valor de cada jugador que jugó en un mundial y no te vale menos de 1 millón de euros, vale más de 1 millón de euros para arriba a todo el mundo. De hecho, hay jugadores que Sí, terminaron val el más flojito, el más flojito. sí, el más flojito y terminan hasta valorizándose. Mira tú, el arquero de Cabo Verde que termina Pociña. Bociña en Portugal, terminó su contrato y hoy día es un tipo que puede perfectamente ir a hacer un muy buen contrato Uh-huh. a algún país del mundo. Entonces yo creo que en ese orden de ideas el seleccionador tiene que ser rápido con el apoyo de su staff de trabajo y ser muy serio en ese sentido, no actuar con el corazón, sino con la razón y tener claro de que si Pedri no llegó bien, el profe de la Puente actuó y dijo, mijo, no vas a entrar de titular, vas a hacer alternativa. Lo mismo lo que tú estás diciendo de Llorente con Porro le Porro. terminó ganando y terminó para mí con Hakimi y con Muñoz los 3 mejores laterales del Mundial por derecha. Entonces yo creo que ahí donde hay que actuar y donde ahí tenemos el apoyo, no solamente de esa capacidad de observación directa que uno tiene con el jugador diariamente en el entrenamiento y fuera del entrenamiento, en la concentración, el diálogo directo con él, cómo se siente, porque pueda que el jugador le manifieste que no se encuentra bien, porque cuando el jugador es autocrítico y verdaderamente es consciente de lo que se van a jugar en ese mes largo, el jugador te dice, mira, no ando bien, tengo esta molestia, puedo aportarte un rato, y eso es ser profesional. Entonces creo que en ese orden el seleccionador de España, de la Puente, indudablemente captó rápido, dijo, puedo empezar con este 11, pero la realidad cuando empezó el Mundial, el mensaje fue otro y actuó rápido. Otros nos podemos quedar y darle la oportunidad de decir, bueno, juguemos el segundo partido, démosle la oportunidad, pero estos torneos son demasiado cortos, porque cuando tú juegas una liga de 36 fechas, 38 fechas, pues te da un Hay margen tiempo. para te da un margen para esperar, pero en un mundial no te espera nada. Son 3 partidos iniciales, puedes quedar por fuera y si actúas rápido en esa capacidad de análisis con tu cuerpo técnico, con tu equipo interdisciplinario, eh, actúas rápido, seguramente le volteas y puedes generar un gran torneo, ¿no? Bueno, muy bien. Después de que estábamos viendo a Colombia
y veíamos que no hacía goles y jugaba a México, aparecía un jugador, Julián Quiñones. Y Julián Quiñones, todo el mundo empezó a preguntarse, pero ese es colombiano y nosotros aquí sin gol y Julián Quiñones metiendo goles y goles importantes frente a rivales importantes. Eh, y aquí siempre se ha hablado de Julián Quiñones como que él no quiso venir a Colombia. Eh, Julián Quiñones, tú lo viste por primera vez cuando fue a hacer pruebas ahí a Fútbol Paz. Sí, Carlitos, un día, pues, don César Valencia, que es el dueño del Club Fútbol Paz, uno de los mejores clubes aficionados de Colombia en formación, donde tuve también la oportunidad de observar desde el día que llegó a Miguel Borja. Por eso yo Ujú. a don César, cuando fui al Cúcuta Deportivo, se lo pedí prestado. De hecho, Miguel debuta en Cúcuta, en un partido en Pereira, Cúcuta Pereira en Pereira. Asimismo vi varios jugadores, varios de ellos los dirigí en el Cortuluá también. Y el caso de Quiñones, a mí don César me llama, me dice, profe, me llegaron unos jugadores de prueba, me gustaría que usted viniera a observarlos. Y así lo hice varias veces, lo he hecho varias veces con él, pues tengo una muy buena amistad con él. Ese día observamos el juego de algunos jugadores nuevos que llegaron, entre ellos Julián Quiñones. Ese día Julián marca 3, 4 goles. La Ujú. verdad que lo vimos, marcó una diferencia en su estructura física, esa potencia, esa habilidad, la característica como definió los goles, o sea, técnicamente con una característica muy interesante en la definición de los goles. Un chico muy joven, con muchos sueños de poder quedarse y poder empezar un camino en el fútbol. Y bueno, ahí ese día tuve la oportunidad de observarlo y prácticamente mi opinión con don César fue que indudablemente había que dejarlo y bueno, don César lo dejó, tuvo un proceso ahí. Fútbol Paz tuvo un convenio con Tigres de México Ujú. que lo estructuraron en ese momento. Y bueno, Tigres tenía la primera oportunidad con varios jugadores. De hecho, se han ido no solamente Quiñón, en algún momento se fue Carlos Ibargüen, que Ujú. también fue delantero nuestro en Delantero. Cortuluá. Fue segundo goleador de la Liga 1 del 2015. Estuvo en la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Nueva Zelanda en el 2015. Y bueno, Quiñones, los ojeadores de Tigres lo observaron dentro de esa prioridad que tenía Tigres por los jugadores de Fútbol Paz. Y bueno, Julián se fue para México y empezó una etapa donde Tigres lo presta a varias filiales de ellos, en la B, en varios equipos. Logra consolidarse y lógicamente pues se fue ganando un espacio muy importante dentro del fútbol mexicano hasta tal punto que lo nacionalizan y termina, porque pueda que te nacionalicen, pero no te llaman a la selección. Ujú. En este caso tuvo el premio a su esfuerzo y a su capacidad y a su buen performance en México para ser llamado a la selección. De hecho, la selección mexicana ha tenido técnicos extranjeros, el propio Osorio, Coca, y bueno, ahora con Javier Aguirre uno pensaba que siendo mexicano de pronto no iba a tener nacionalizados y bueno, lo llamó. Y bueno, para mí, de hecho cuando empieza el Mundial y empiezo a ver las nóminas, para mí fue muy grato ver a Julián dentro de la nómina de México y muy grato ver que marca el primer gol del Mundial, el Ujú. 1-0 de México en el partido A Sudáfrica. inaugural A a Sudáfrica y después Sudáfrica. el gol de Inglaterra, tremendo gol. Claro, y bueno, ¿no? Para uno, esas son anécdotas y muchas que nos han pasado en el fútbol y es una alegría que un chico verlo llegar desde su pueblo lejano, por allá en la Ujú. costa pacífica caucana y que llegue y triunfe, pues eso de verdad
más allá muchas veces de un título, para uno como entrenador es una gran satisfacción y bueno, ¿no? Y toda seguirá seguramente dando muchas alegrías a la selección mexicana. Y bueno, tuvo la oportunidad, creo que fue convocado a una sub-20, pero después ya de Colombia, Ujú. pero después ya a nivel de mayores, pues no Es que tuvo pues el... esa es la pregunta pringamosera aquí, que para eso pues, estoy yo acá, para preguntar, es ¿por qué se escapan estos jugadores de la estructura del fútbol colombiano? Porque es que cuando son figuras, es que, porque claro, para la gente, cuando la gente que pues no come vidrio tampoco y también está enterada, cuando un jugador colombiano empieza a ser figura, pues lo primero que dicen, bueno, ¿y por qué no va a la selección Colombia? Y después dicen, no, lo que pasa es que nosotros le dijimos y él no quiere ya venir. Entonces le echan la culpa al jugador. Pero evidentemente el proceso no es identificar a un jugador colombiano cuando es figura, es hacerle todo el seguimiento. En dónde se rompe esa cadena, en dónde se rompe ese filtro, qué es lo que sucede, por qué no nos enteramos nosotros, sino solamente cuando son figuras de un central como Cristian Mosquera, que está en el Arsenal, y que no quiso venir al fútbol colombiano, pero ¿cómo así? Pues claro, cuando lo vas a buscar al Arsenal es una cosa, y cuando le sigues el proceso, genuina y sinceramente, pues evidentemente va a querer venir a jugar con Colombia. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Por qué se rompe esa cadena? ¿Qué sucede? ¿Qué mal hay ahí? Pues Carlitos, yo, todas las federaciones y lo que yo tengo entendido es que la Federación Colombiana de Fútbol y toda su estructura de los cuerpos técnicos tienen una información de todos los jugadores colombianos que están en el mundo. Se reúne toda esa información. Muchos son colombianos nacidos en sus países de allá afuera, europeos, Estados Unidos. Por ejemplo, Juan Castilla, que lo dirigió Que en lo el tuviste en el Deportivo Cali. Cali, procesos de selección Colombia sub-20, es nacido en Estados Unidos de padres colombianos y bueno, toda esa información la federación tiene esos jugadores. Después ya, tú sabes que si juegan en sub-20, pues todavía pueden consolidarse en la selección de su país que estén afuera. Ya llamados a una selección de mayores, ya prácticamente se quedan inhabilitados. Por ejemplo, el caso de Navarro Montoya. Navarro Montoya, el arquero argentino, tampoco nosotros una eliminatoria para el Mundial de México 86, tapó como 4 partidos, algo así, y ya quedó inhabilitado. Los argentinos en algún momento lo quisieron tener en la selección argentina, pero ya no podía. No, el Entonces, caso de Messi también, que el le caso de dijeron Messi, a Peckerman y a Tocali que, hombre, en España hay un argentino que dicen que era locura, claro, pero claro, ellos rápidamente se movieron, montaron un amistoso ahí chichipatoso para que exacto. Ahí, jugara Messi y lo convocaron y lo inhabilitaron para poder jugar con España. claro, ahí donde los cuerpos técnicos y sobre todo el de las mayores tiene que estar muy pendiente de este tipo de jugadores y en esa evaluación y ese seguimiento que le hagan al jugador, poderlo, no perderlo, porque al final la idea es que no perdamos ese talento, como se Ujú. dice, esos cerebros fugados, que no solamente en el fútbol, sino en muchas profesiones tenemos profesionales colombianos extraordinarios en otros países. Entonces creo que es tratar de hacer un buen ejercicio, muy buena comunicación interna de toda esa data, de toda esa información que se tiene de los jugadores en el mundo colombianos y poderlos seducir también, poderlos invitar y que ellos se sientan bien en algún momento para que digan sí, porque si dicen no, mire, yo no quiero jugar con Colombia, pues es una decisión personal que yo creo que es perderse una muy bonita, una linda oportunidad de representar a un país como Colombia. Tiene que estar muy seguro porque lo que tengo entendido, este chico que está en el Arsenal pensaba que España lo iba a llamar, al final no lo llamó, entonces se quedó sin nada. Igual pues todavía tiene la posibilidad en algún momento una convocatoria y también sacar de pronto
¿qué te diría yo? Como decir, no, este ya chico no lo llamo porque no quiso, ¿no? Hablar con él y de pronto nos No, ganamos porque un... yo creo que son más las formas en las que te llega. O sea, yo me pongo en los zapatos de Quiñones o de Mosquera, que son dos casos diferentes, porque también el mundo de hoy, la realidad del mundo de hoy, no es que un muchacho, un joven, nace en Colombia y se va a otro país. El caso de Quiñones. Estamos hablando que ahora a lo que nos enfrentamos es a eh, jóvenes que nacen en otros países y que tienen padre, madre o padre y madre colombiana. Y a partir de allí, pues debe comenzar ese seguimiento. eh, El caso de Marruecos, por ejemplo. Marruecos dijo un día, si aquí en el fútbol local no tenemos nacidos en Marruecos que puedan representar a nuestro país y que sean un equipo competitivo, pues tenemos que buscarlos donde hayan nacido, sí, sí, pero que sí. tengan sangre marroquí. Y no se llevaron a Lamine Yamal, que es marroquí, porque España se les avivó, pero si no, también se lo llevan. Entonces, estamos ante otra realidad de la globalización y la migración. Sí, Entonces, es también las formas a las que uno llega a esos jugadores, porque si yo soy figura en un equipo de México, Inglaterra, no nací en Colombia y a mí nunca me pararon bolas de Colombia, sino solamente cuando soy figura, entonces yo ahí me mosqueo, ¿sí? Pero si me tienen un seguimiento, pues yo no digo que desde que nace, porque evidentemente es muy complicado, pero sí eh, en las divisiones menores, pues hay información de clubes. Hombre, aquí hay un jugador que tiene padre y madre colombiana en el Real sí, Madrid, en el Betis, en el Sevilla, en cualquiera de estos equipos. Y a partir de claro. ahí sí comenzar ese scouting. No, También tener ese scouting en... sé que se tiene, Carlitos, se tiene la federación. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en el 2022 fui a República Dominicana y Ujú. hablé con Gaby Fernández, que es el director deportivo del Cibao. Y él Gabriel me decía Fernández, que, el ex volante de Millonarios. exacto, y acá en el Deportivo Cali. Ujú. Y Gaby me decía que a nivel de selección de República Dominicana, ellos tenían rastreados 207 jugadores dominicanos que Ajá. son, y muchos de ellos de padres dominicanos, pero nacidos en Europa, porque hay mucha colonia dominicana en España, por ejemplo. Dominicano era Mariano, delantero Es- del Real Madrid. Exactamente, entonces, y después hay otras cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Mariano lo citaban a la selección una vez, pero el desorden de la selección y eso obligó a que Ajá. él no volviera, porque, bueno, o se organizan y voy, y al Igual que le final pasaba a él, Jamaica, que Jamaica por, tenía muchos jamaiquinos en la Premier League, o por lo menos nacidos claro, en Inglaterra, claro, y llegaban a la selección y eso era un desorden y no volvían. y no volvían y no volvieron. Entonces, Ujú. ahí pierden un potencial por no tener una organización estructural en la federación y tener algo muy bien organizado y pierden esos jugadores. Entonces, Colombia, imagínate Colombia, donde tenemos, en España, después de la colonia que yo tengo entendido, después de los ecuatorianos, los colombianos somos la colonia más grande en España, de Ujú. latinoamericanos. Entonces, nacen jugadores con un potencial tremendo. Aparte, las estructuras, las escuelas en España hoy día son de las mejores del mundo. Entonces, cuando te nace un chico allá y empieza a trabajar desde los 12, desde los 8 años, 9, 10 años, por ejemplo, que llegue una Masía, ahí es donde hay que estar muy atento y poder reclutar y hacerle el seguimiento y el acompañamiento a un jugador que tengamos en esos procesos para tenerlos mañana a futuro en Selección Nacional de Colombia, porque hay una ventaja, ya tiene una estructura y un trabajo muy de base Claro. muy sólido, ¿no? Ujú. Bueno, te pongo la tarea de que puedas contactar a Julián Quiñones y de pronto en algún momento puede estar aquí en Mi Hermano y Yo como invitado, ¿no? Sí, sí, claro, lo Que se traemos. acuerde de cuando llegó y también te vio a ti, ¿no? Cuando llegó a hacer la Sí, prueba. sí, hablamos con don César y Dios mediante en algún momento lo tenemos invitado, claro que sí. Claro, sería espectacular. Que está sonando para ir al Chelsea. Está sonando Sí, para ir al Chelsea, Julián. estos días me encontré
Germán Negris, el que jugó nosotros en América. Caicedo, Germán Caicedo. Él trabaja con la agencia de Pilo, ellos son los empresarios, los que manejan a Quiñones y tiene varias ofertas, pero parece que lo más probable es que se quede en Arabia. El equipo de Arabia lo quiere dejar y bueno, tú sabes las cifras económicas que se Ujú. manejan ahí y el club de allá parece que no lo quiere dejar ir. Sí, pero deportivamente para Julián debe ser muy interesante ir a la Premier League, ¿no? Ah, claro, Más allá de lo que pueda ganar, que debe ser un poco menos. Tampoco es que sea pues una diferencia abismal. En el caso que así lo sea, también va a ganar mucho dinero en el Chelsea, pero codearse allí con los grandes de Europa eh, en la Premier League, pues también es muy interesante. Aunque nos dolería a nosotros de perder un jugador o de haber perdido un jugador que de pronto puede ser figura en la Premier League. así es. Pero Mm. bien por él, la verdad, y bien por México, ganó un gran jugador. Bueno, muy bien. Aquí yo creo que ya se nos está acabando el tiempo para este primer programa de mi hermano y yo. Así que, bueno, para la gente que está escuchando este podcast, cualquier comentario lo pueden colocar allí. Si quieren que tratemos algún tema, también lo pueden hacer. Y suscribirse al canal, que apenas estamos comenzando, pero seguramente pues les vamos a tener muchas sorpresas aquí en mi hermano y yo porque la vamos a pasar muy bien. Seguramente a mitad de semana haremos nuestro segundo podcast, ya hablando de equipos colombianos que retoman su competencia internacional y también el fútbol colombiano, ¿no? Que también comienza una nueva liga y pues Jaime pues tiene toda la autoridad para hablar del torneo de la liga y de esto pues estaremos tocando estos temas en mi hermano y yo acá. Así que un abrazo, hermano. Chao, Carlitos. Bueno, muy bien, un Gracias. saludo para todos. Nosotros Abrazo. volveremos seguramente martes o miércoles. Por aquí le estaremos informando. Y bueno, un saludo cordial para todos. Hasta luego.